Ya. Bien, nos habíamos quedado acerca de cómo poder explicar cómo uno podía aprender a manejar el control postural. Entonces, habíamos mencionado que las personas cuando empiezan a aprender a controlar su movimiento, lo hacían a través, de acuerdo, de esta función que desarrollaban y que coordinaba fundamentalmente los ganglios basales. El video, más o menos, habla perfectamente de esto. A ver, voy a tratar de proyectarles para que ustedes puedan visualizarlo. ¿Ya? Ya. Ahí estamos viendo cómo el putamen, el núcleo caudado, el globus pálidos, recibe la información. Recibe la información de arriba de la corteza motora. Ahí estamos viendo, miren, lo voy a parar. La corteza motora, cómo envía la señal. Miren, todos los núcleos que tiene que atravesar, pasar por los ganglios basales, ir, como fundamentalmente, cruzar el tálamo, o sea, el subtálamo, de ahí al mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo y médula espinal. Esta es la que llevaba la información de acuerdo de los movimientos a nivel de la corteza motora. Entonces, corteza motora, médula y músculo. Este trípode, a ver, un ratito. Este trío, de acuerdo, tenía que darse fundamentalmente la corteza motora, perdón, la médula espinal y el músculo. Así, de acuerdo, es como nosotros podíamos depurar el movimiento. Si yo, por ejemplo, quiero hacer este movimiento, quiero hacer oposición del dedo pulgar con mis demás dedos, fundamentalmente, ¿quién está coordinando eso? ¿Quién me dio la idea? Obviamente la corteza motora, y lo tradujo en este movimiento. Entonces, eso así funciona fundamentalmente los ganglios basales. Ahí están viendo cómo va avanzando la información, ¿sí? ¿De dónde a dónde? Ahora, vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Miren cómo llena la información los neurotransmisores. Fundamentalmente, ¿quién activa esto? Es el glutamato, ¿ya? Glutamato. Llega este núcleo grandote, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Putamen. Luego avanzaba por el núcleo subtalámico, llegaba a la sustancia nigra del mesencéfalo y avanzaba por la médula espinal. Así funciona. Y cuando queremos conectar el globus pálidos, envía este es aferente, este es aferente. ¿Para qué? Para tener esa precisión, fundamentalmente, de acuerdo, de el movimiento. En eso está basado el movimiento. ¿Ya? Cuando estas vías, de una u otra manera, miren cómo va saliendo, ¿ya? Al tálamo, y de ahí nuevamente regresa para cerrar el círculo.
Esto es clave para poder generar el movimiento, pero la perfección del movimiento, esa precisión que queremos fundamentalmente nosotros. Entonces, todo nuestro organismo está basado fundamentalmente en el movimiento acerca de esta posibilidad. Ya, vamos a pasar a la otra pantallita, ya, para que podamos seguir hablando de las funciones, ¿de acuerdo? Ya. A ver. Ya. Entonces, la primera función que le vamos a atribuir a los ganglios o núcleos basales es la planificación, integración y control de movimiento voluntario. Esto se realiza, vuelvo a repetir, a través de ese famoso control postural. Ese control postural lo vamos desarrollando para poder que nuestro cuerpo no se vaya a la derecha, izquierda, adelante, atrás, sea estrictamente fino, ¿cierto? Y entonces esa es una forma también de evaluar en los pacientes cómo puede estar afectado algún núcleo o la estructura o la comunicación a través de los núcleos basales. Otra función es el aprendizaje procedimental. ¿Qué significa eso? La capacidad que uno puede tener para automatizar, por ejemplo, ¿no? En la computadora, ASDF, NLKJH, ¿cierto? Eso cuando las personas, fundamentalmente las chicas que se dedican a estudiar secretariado, les enseñan ASDF, NLKJH, la primera clase, para poder coordinar y poder tipear sin ver, como se dice. Están escuchando, ya saben dónde se encuentran fundamentalmente todas las teclas, como se dicen, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué cosa hacen estos niños? Tocar el violín, ¿de acuerdo? Porque requiere pues una precisión de movimiento. Y para que se produzca ese movimiento fino, ¿de acuerdo? Que produzca un determinado sonido agradable, pausado, compacto, es nada más que a través de la precisión de esos movimientos voluntarios. Son organizados en la corteza frontal o motora y luego viaja a los ganglios basales, ya saben, putamen y núcleo caudado. Viaja núcleo subtalámico, ¿a dónde más? Dije sustancia nigra, de ahí viaja por la médula y sale a los músculos, ¿de acuerdo? Ese es el recorrido. Un niño para que diga, oye, este niño es un niño genio, ¿de acuerdo? Porque tiene una habilidad entre coordinar la audición, la producción de sonidos, con la producción fundamentalmente de qué? De esa capacidad, de acuerdo, que tiene él para mover las teclas a un determinado compás. Entonces, la música, de acuerdo, también tiene eso. Aquellas personas que les gusta estudiar música saben perfectamente que tienen que estudiar no solamente las notas, sino es todo un arquetipo, es un modelo, de acuerdo, de precisión matemática. No es lo mismo decir, si voy a hacer un falsete, voy a elevar la nota, todo indica pues una precisión y esa coordinación que uno puede tener para, por ejemplo, educar los músculos, inclusive hasta para producir la voz. Sabe en dónde se debe elevar, dónde lo debe bajar, dónde lo debe prolongar, ¿cierto? Entonces, todo ese mecanismo que uno va aprendiendo es nada más que a través de estos núcleos tan importantes, ¿de acuerdo? Por eso es importante, por eso es imprescindible reconocer, ¿de acuerdo?, la función de los núcleos basales. Entonces, esa secuencia de acciones que tenemos para afeitarse, para tocar un instrumento, para coser, ¿cierto? Todo eso es gracias fundamentalmente a estos núcleos basales, ¿ya? Vamos con la siguiente.
¿Qué más indica esto? Dice que los núcleos basales permiten ejecutar, es decir, permiten desarrollar esta capacidad que uno debe tener para poder desarrollar una estrategia. Es decir, por ejemplo, un general tiene un determinado ejército en una determinada posición. Él le va a decir, ya, muy bien, aquí vamos a diseñar la forma, cómo entra la infantería, cuándo entra la caballería, cuándo lanzamos los morteros o cuándo dirigimos. Entonces, miren cómo ha ido evolucionando. Ese mismo conocimiento que desarrolla el ser humano, esa estrategia, ¿de acuerdo? Es lo que planea fundamentalmente los ganglios basales. Entonces, ¿qué hacen los ganglios basales? Los núcleos participan de forma activa, fundamentalmente en la elaboración. ¿Por qué? Porque dice, a ver, este movimiento debe ser perfecto. Supongamos, le pego la pelota, ¿de acuerdo? Le pego con la parte externa, con la parte interna, con el empeine, con la punta, en un determinado momento. Entonces, todo eso es una estrategia y quien lo desarrolla son los núcleos basales. Por ejemplo, mis alumnas, si alguna de ustedes juega vóley, me imagino que sí, saben perfectamente que cuando viene un mate, ustedes no le van a ir a la pelota, simplemente tiran los brazos para poder recibir y que la pelota choque y se eleve, ¿cierto? Perfectamente saben cómo pegarle al balón para poder darle ese efecto a la pelota. Lo mismo, entonces, todas las actividades que de cierta manera, inclusive hasta para la firma, ya lo han aprendido, ¿cierto? Lo han ido practicando. Seguramente cuando tuvieron 16, 17 años, ya empezaron a practicar. Oye, papá, mamá, ¿cómo es tu firma? A ver, quiero imitarla, es muy bonita. Entonces, poco a poco fueron ustedes adiestrándose y de eso se trata, de que nosotros podamos elaborar estrategias para poder coincidir estos movimientos y que nos lleve fundamentalmente a la solución de problemas. Es como, a ver, los campeones en PlayStation, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen? Mueven sus dedos, ¿cierto? Están ahí constantemente para meter gol. ¿Qué hacen? Cuadrado, X, ¿de acuerdo? Triángulo, círculo, ¿cierto? Así están, ¿de acuerdo? Y ustedes que seguramente han visto, tienen qué tal precisión y hay campeonatos. Es nada más que eso, ejecutar una estrategia. En este momento voy a patear, en este momento voy a hacer una pinta, igual. Todo eso es fundamentalmente los ganglios basales. Y cuando estos ganglios basales o núcleos basales están disminuidos, ahí vemos que las enfermedades empiezan a aparecer. Ya voy a hablar de cada una de ellas. Entonces, hablar de núcleos basales es hablar de estrategia, es hablar de cómo nosotros somos capaces de realizar determinados movimientos. Imagínate ver a los que se dedican a la natación, a los que se dedican a la acrobacia, a ese nado sincronizado, imagínate, y coordinar entre 3, 4, 5 o 6 personas, todo un equipo. Entonces, todo es un trabajo, pero ese trabajo primero lo realiza la corteza frontal y envía ese mensaje, y los núcleos basales son los que se encargan fundamentalmente de este tipo de perfeccionar el movimiento. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más función tiene? A ver, vamos a ponerlo por acá. ¿Qué función más tiene fundamentalmente los núcleos basales? Uy, muy chiquito. Dice, permite fundamentalmente la conducta emocional, motivacional. ¿Qué significa eso? Un condicionamiento operante. ¿Cuántas veces hemos visto que a veces nuestras mascotas, por ejemplo, cuando los han dejado afuera, rascan? O si no, a veces se capturan la chapa, la mueven y empujan con el hocico y entran, ¿cierto? Entonces, ese condicionamiento operante donde uno tiene una determinada situación de recompensa, ¿de acuerdo? O
de sometimiento lo hacen fundamentalmente los cerebros de las personas, ¿sí? Entonces, de eso se trata, que nosotros tengamos esa capacidad. ¿Y cómo lo hacen? Miren las imágenes, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos, por ejemplo, una idea de cómo resolver. Llega el estímulo y nuestra capacidad neurológica lo establece cómo va a salir. Si necesita provocar un refuerzo, ya sea positivo o negativo, o se enfrenta a un castigo. Ahí vemos la ratita, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cómo se encuentra, primero con un suelo electrificado. A veces vemos envían impulsos y la ratita se moviliza, porque sabe que ese piso o esa zona está mandando impulsos eléctricos. Y entonces esas descargas obviamente hacen que ella avance. ¿Y qué va a hacer? Fundamentalmente toca un pulsador para tener, en ese caso, que la comida caiga. O hay un altavoz, una luz que condiciona, dice, no, este movimiento no lo debo hacer. Entonces, así es como nosotros somos capaces, de acuerdo, de poder coordinar todo tipo de movimientos. ¿Y quién se encarga de eso? Ya hemos dicho, núcleos basales a través de estos neurotransmisores que, por ejemplo, ya les dije, la famosa dopamina, así como la dopamina, como yo les dije un ejemplo hace algunas clases anteriores. Uno entra a una tienda y dice, a ver, he comprado este pantalón, muy bien. Oye, pero ha salido este color, encantado. Entonces, ¿qué hace? Va y lo compra. ¿Por qué? Porque ha diseñado, de acuerdo a un tipo de idea preconcebida y lo ha llevado a cabo. Por eso que las obsesiones se convierten en compulsiones y eso lo hace la famosa dopamina. Entonces, la dopamina genera fundamentalmente un condicionamiento. ¿Cuántas veces hemos visto y alguno cuando estudiaba psicología fundamentalmente agarraba ese ejercicio de Pavlov donde le tocaban una determinada lámpara, luz o sonido y entonces el animalito acudía porque ese es el momento, saben, de poder ir a alimentar. ¿Cuántas veces hemos visto a la mamá, a la abuelita, al tío, a la tía, que cuando van a alimentar a sus animalitos, chocan, ¿sí? Entonces los animalitos ya saben, ¿de acuerdo? Que esa persona se está acercando para, fundamentalmente, ¿qué cosa? Alimentarlos. Entonces, ese condicionamiento operante, esa capacidad que tiene el sistema nervioso, el humano, es nada más que a base de estos ganglios basales. ¿Y quiénes lo perfeccionan? ¿Quiénes lo coordinan? Es más, seguramente todos saben manejar bicicleta, ¿cierto? Y aquel que maneja bicicleta y después lo ha dejado cierto tiempo, igual agarra una bicicleta y empieza a manejar y nunca se olvida, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ha ido, vuelvo a repetir, capturando la posibilidad de poder desarrollar esta capacidad. Entonces, definitivamente, los ganglios basales, los núcleos basales, perfeccionan esta posibilidad. A ver. Ajá. Enfermedad de Parkinson. Ya les había dicho que la enfermedad de Parkinson es aquella enfermedad donde sitios dopaminérgicos o neuronas dopaminérgicas, donde se encontraba, dije, mesencéfalo, sustancia negra y núcleo rojo. Ellas son las que provocan, ¿qué cosa? Que cuando una persona padezca de Parkinson, se produzca este movimiento, ¿cierto? Dije, supinación, pronación, supinación, pronación, ¿de acuerdo? O vemos que este paciente, cuando quiere cerrar la mano, lo hace lento, o lo encontramos demasiado rígido y tenemos que tratar de movilizar, ¿sí? La posibilidad, de acuerdo a que él realice un movimiento. Entonces, el Parkinson, es nada más que la pérdida de dopamina en centros dopaminérgicos alterando este movimiento.
Y entonces cuando no podemos controlarlo, no está la dopamina, entonces empieza el temblor en reposo, la rigidez muscular, la bradiquinesia, la letra se va haciendo más pequeña, nuestro lenguaje se vuelve farfulloso, no se entiende, los pasitos para caminar al principio son cortitos y todo eso es producto, vuelvo a repetir, de la falta de este neurotransmisor. Corea de Huntington es cuando se afecta fundamentalmente no solamente al tálamo, sino al núcleo caudado. Vemos esos movimientos grotescos de la cara que dije que está asociado a la genética. Es decir, papá y mamá han contribuido más de 30 veces de formar un triplete de aminoácidos. Este triplete de aminoácidos hace que las personas tengan este movimiento que no puedan coordinarlo. Ese movimiento involuntario, de acuerdo, en los músculos de la cara se llaman córea, no se olvide, córea, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la famosa corea de Huntington, ¿ya? Esos tics, los tics, ¿cierto? Esos tics o el famoso síndrome de Tourette, cuando vemos que una persona empieza a tener esos tics, es nada más que el control, movimiento de gestos, de vocalización, se vuelve fundamentalmente grotesca, ¿sí? Hay chicos que a veces empiezan a cerrar los ojos, se empiezan a chupar los dedos, se meten el dedo a la nariz, ¿de acuerdo? O empiezan a, por nada, empiezan a tener un lenguaje completamente obsceno, ¿sí? Por no mencionarle las frases. Entonces, todo esto es el famoso síndrome de Gil de Tourette. Vuelvo a repetir, se da por esos movimientos, vocalizaciones o gestos y conductas estereotipadas, donde los ganglios basales han sido afectados. Causas: drogas, falta de dopamina, ¿de acuerdo? Neoplasias, traumatismos encefalocranianos, parasitosis, o sea, toda aquella patología o posibilidad que afecte todo el trayecto para el control motor de los núcleos basales va a provocar una enfermedad, ¿de acuerdo? Como el Parkinson, como la corea o la famoso síndrome de Gil y Tourette. Hay bastantes en el curso de neurología y seguro en Neuro 2 probablemente se va a tocar, ¿de acuerdo? Donde hablemos hoy día y seguramente el profesor que les toque hablará sobre los movimientos motores involuntarios, ¿sí? Bien. Ahí vemos, en este caso, cómo las personas a veces tienen esos tics o tienen esa forma de, oye, ¿por qué tan pequeño de poder tener ese movimiento, ¿cierto? Es nada más que la expresión de la falta de coordinación de estos núcleos basales, que necesitan, yo dije, dos neurotransmisores principales. ¿Cuáles son? La dopamina, el glutamato y el GABA. El GABA, este último, inhibe, mientras que los otros estimulan. A ver, escucho, vamos. Preguntas. A ver, chicos. Profesor, buenas noches. Una Hola, pregunta. hija. Dale. ¿El Parkinson es hereditario? Ya, buena pregunta y te agradezco la intervención. El Parkinson se puede dar no solamente por esas causas que tú has mencionado, que puede ser genético, porque se ha encontrado que el cromosoma 2 y 4 provoca la destrucción, obviamente, de estas neuronas dopaminérgicas. Y mientras que se destruyen estas neuronas por diferentes anticuerpos propios organizados del organismo, lo que puede llevarnos es a desarrollar esta posibilidad. No es la única. Ya hemos dicho, puede haber traumas, puede haber neoplasias, puede haber hemorragias, puede haber agentes tóxicos, ¿sí? De una u otra manera,
todo que dañe esta estructura, que hemos dicho que nace en la corteza y termina en los músculos, puede simular un trastorno de esta naturaleza. Dale, pregunten. Entonces, yo tengo mi niña que todo el tiempo está mordiéndose la uña y el costadito de la uña, el ladito. ¿Eso Ya. también es un tic o Ya. Se es un considera síndrome de tic. Tourette? Ahora, no, vamos por partes, ¿ya? A ver, Ya. vamos por partes. El Gil de Tourette significa que esa persona, aparte, tiene movimientos así estereotipados y Claro. tiene un vocabulario sumamente obsceno, por no Ya. mencionar de acuerdo a ese tipo de frases, ¿cierto? Sí, sí Eso es conozco. el síndrome de Tourette. Cuando una persona tiene un tic, significa que algo está fallando. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en este momento le dijera, chicos, saquen una hoja o a continuación les voy a poner unas preguntas y con nota? Entonces, supongamos Cristian agarra, profe, quiero ir al baño. O sea, se pone nervioso, ¿cierto? Por ejemplo, Doris dice, uy, me está latiendo mi corazón a prisa. Entonces, ¿qué puede pasar? Cuando aumenta el flujo sanguíneo, ¿de acuerdo? En el cerebro, tú sabes que todo eso pasa cerca a filetes nerviosos. Por eso yo decía el otro día, ¿se acuerdan del filete del nervio trigémino? Sí, le dije, Cristian, ¿qué es lo que está pasando? Seguramente vas a ver a tu ex, ¿no? Eso le decían antes. Pero él ya sabe que cuando sube, en ese caso, la parte nerviosa puede ocasionar que una persona tenga ese movimiento involuntario temporalmente. O si no, la pregunta que tú me has hecho, ¿qué pasaría si tu hija, tú le das en la noche más dulces? ¿Qué pasaría? Más hiperactiva. Ajá, muy bien. Entonces no lo has podido decir mejor. Entonces, este tipo de situaciones son las que nos permiten a nosotros reconocer por qué las características nos permiten uno, a ver, quiero poner la pantalla. ¿Ya? Ya. En ese caso, ¿qué haría el dulce? ¿Qué dice? Por eso los chicos que a veces van a los consultorios de neurología, el médico le dice, mira, tu tono muscular está bien, tu capacidad de lenguaje está muy bien, evalúo tu fuerza, tu equilibrio está muy bien. Entonces, pero doctor, yo me estoy preocupando porque mi niño o mi niña está haciendo ese tic. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguramente ha habido tal vez un golpe, un trauma que esté provocando o una compresión o una situación estresante que está haciendo comprimiendo. Es como un cable. Si tú lo tratas de presionar, ese cable, o lo muerdes, como así como el ratón cuando muerde, ya no pasa la conexión o pasa de forma deficiente. Y eso es lo que sucede fundamentalmente cuando aumenta el flujo sanguíneo o estamos en una situación estresante. Porque en condiciones normales, estos jugadores, Cristian Cueva, no pierde el penal, ¿cierto? Porque está tranquilo, pero cuando está estresado, se hace un corte, ¿cierto? Como un cortocircuito, y por eso que, obviamente, falló el penal en un partido tan importante para la selección, ¿no? Dale. Pregunten, chicos. Profesor, disculpe. Sí, hija, Quería sí, preguntar también, ¿es un tic o a causa de qué? Es que también tengo un niño de 5 años, él Ya. no era de hacer, pero cada que después de terminar de comer cada alimento, siempre hace eruptos. Y él dice que yo pienso que a veces le digo, pero no, que estás Lo que haciéndolo puede por estar- gusto. No, Ya. no, mamá, No, me dice, sale, mamá, sale, me dice él. Ya. A ver, a veces las chicas dicen, oye, qué cochino que eres hoy, no controlas, ¿no? Si bien es cierto, es una situación que uno puede controlar, pero tendría que ser evaluado tu niño. ¿Por qué? Porque capaz hay si no hay un elemento, como yo dije, todos imitamos ciertas cosas y esas neuronas espejo es cuando imitamos a alguien que está cerca. Si no fuera así, en ese caso tendríamos que primero
evaluar la parte orgánica. Puede ser que a nivel del esófago o el estómago esté irritado. Entonces, cuando se produce gases, provoca que este niño o esta niña tenga esa emisión de ese sonido gutural que nosotros le llamamos eructo. Ahora, habría que preguntarle a ese paciente, cada vez, hijo, que tú eructas, ¿sientes una sensación ácida? Entonces eso se llama reflujo gastroesofágico. ¿De acuerdo? Entonces, no hay que fustigar, ¿de acuerdo? No hay que... Hace poco está haciendo eso, profesor, porque no hacía eso. Ya, en ese caso... Que sale, sí. no lo puede evitar. Ya, perfecto. Entonces, vuelvo a repetir, si no hay en la casa alguien que esté haciendo, oye, ya pues, respeta, ¿dónde está tu educación, cierto? Pero si no hay eso, entonces probablemente la comida que esté consumiendo, o cuando uno se atraganta muy rápido, quiere comer algo seco, y agua, por favor. Ya, entonces, eso es porque se ha irritado la mucosa, y eso puede pasarle a cualquiera en cualquier momento, ¿cierto? Profesor. Sí, dale. Profesor, ¿tiene algo que ver con que come rápido? Come rápido por querer irse rápido. Eso debemos evitar. Ya hemos dicho que mientras comemos más rápido, no nos llenamos y nos da más hambre, ¿cierto? Ya saben, el núcleo dorsomedial es estimulado cuando comemos muy rápido, ¿ya? Dale, pregunten, chicos. Ahora sobre los dos transmisores, ¿cuál era aparte uno de la dopamina, profesor? Dije dopamina, glutamato y el que hace la contra es el GABA, acuérdate. Por no decir Gaby, ya acuérdate de Gaby, GABA, ya es el que inhibe, mientras que los otros estimulan, ¿ya? Sí, gracias. Pregunten, chicos, a ver. Profesor, sí, hija, me escucho. Ganglios basales, ¿es lo mismo que núcleos basales? Es lo mismo, sino que antes se le decía ganglios y ahora se le ha cambiado el nombre por núcleos basales, porque en realidad son núcleos de sustancia gris, como se dice. Ya hemos dicho que la sustancia gris son conjunto de somas y cuerpos celulares, y el resto que está rodeando es sustancia blanca, son los axones. ¿Ya? Por eso ahora se le ha cambiado el nombre y se le dice, ¿de acuerdo? Se le dice núcleos basales. A ver, pregunten. Profesor, me quedé con la duda respecto al Parkinson. Ya. Cuando se está recién detectando que una persona adulta está entrando en el Parkinson, ¿cómo usted dice que es por la falta de la dopamina? Por la destrucción de neuronas que producen dopamina. Uh-huh. Eso todo el tiempo se puede tratar con el doctor que le mandan hormonas de dopamina o algo así. A ver, vamos por partes. Si tú ves 3 características, ¿perdón? Temblor en reposo, ¿ya? Bradiquinesia, movimientos lentos. ¿Movimientos lentos en qué sentido, profesor? ¿Al caminar o...? A ver, supongamos que le dices, mueve tu cabeza y gira lento, ¿cierto? Eso implica, pues, esa bradi significa lento, kinesia, cuando camina, lo hace de forma lenta. Por eso que tú ves el paciente con Parkinson, yo voy a poner un video para que ustedes puedan diferenciar la marcha de las personas. Y ahí, esto es Parkinson, estos... Por favor, apaguen su audio. ¿De acuerdo? Entonces, 3 características para que un paciente tenga Parkinson: bradiquinesia, rigidez muscular y temblor en reposo. Aparte, hay otros que si tú no ves que tienen eso, entonces no necesariamente es Parkinson, se le llama síndrome parkinsoniano. Entonces hay que saberlo diferenciar. Yo les voy a poner el video de cómo ver la marcha de estos pacientes, ¿de acuerdo? Y ustedes puedan visualizar. Mañana tempranito a primera hora se lo voy a poner, y de ahí ustedes ya de todas maneras vamos a continuar con la clase para reforzar lo que les estoy diciendo, ¿ya? Okay. Entonces, gracias, profesor. Esto es importantísimo que ustedes
puedan visualizarlo. ¿Ya? Sí, profesor, muchas Ya, ok. ¿No hay preguntas, chicos? ¿Todos Profesor, entendidos? yo entré, como no he entrado puntual y Ya, no logré entender qué era praxia y apraxia. muy bien. Praxia es cuando, por ejemplo, a ver, tú agarras y te abotonas perfectamente de acuerdo a todos los botones o te desabrochas. O Ya, cuando te digo, ¿sabes qué, hija? Prepárame un café, por favor. Entonces tú agarras toda esa secuencia de movimientos que ya lo tienes aprendido, eso se llama praxia. Y cuando ya, tú lo pierdes, se llama apraxia. ¿Ya? ok, ¿De ya, acuerdo? ¿Sí? profesor. Sí, sí, gracias. Ya, listo. Es como cuando te vas a bañar y dices, oye, me olvidé, pero tenías que primero mojarme el cabello, ¿no? Y la persona a veces, oye, ¿y por qué no abre la llave? Entonces, eso es cuando uno empieza a disminuir esa posibilidad, que empieza pues la famosa apraxia, ¿ya? Por las causas que hemos mencionado anteriormente. Ya, profesor, gracias. Dale, dale, pregunten. profesor, la praxia es un síndrome, No, no, hija, praxia es una una enfermedad. capacidad que uno tiene. ¿De acuerdo? Eh, Tú, ya. por ejemplo, vas a preparar